Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos permite hoy estudiar de su palabra y conocerle más a través del Evangelio. Agradezco también a nuestro querido hermano Jorge porque me permite estar con ustedes y compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de entrar en el tema, quiero invitarle a que comparta en sus redes sociales estos videos, comparta con sus amigos, con sus contactos, el video de Facebook, o si usted nos mira en YouTube también, que comparte el video de YouTube. Y si quiere ahí también comente en los videos, queremos saber de usted, queremos conocerle, queremos saber qué le han parecido los estudios y las prédicas que hemos estado dando en este tiempo. También quiero invitarle a que no se pierdan los servicios presenciales. Ya está abierto el templo, reserve un espacio en cualquiera de los dos servicios y venga al templo. Juntos nos vamos a gozar en el Señor, celebrándole, adorando con nuestros hermanos y aprendiendo más de Él. Así que pues le invito a que no se pierda los videos en las redes sociales y que venga al templo para celebrar todos juntos. El día de hoy quiero traerles una enseñanza o un llamado a la reflexión acerca de cómo el Señor nos ha llamado a nosotros hacia Él, cómo es que nosotros tenemos un llamado latente en nuestros corazones. Siempre cuando hablamos de llamado nos imaginamos cosas grandes, nos imaginamos cosas ostentosas. Y a veces, si no suceden ese tipo de cosas, creemos que no tenemos un llamado. Sin embargo, el Señor ha llamado a todos y cada uno de sus hijos, ya sea a cosas pequeñas o a cosas grandes o a cosas que nos gustan o cosas que no nos gustan. El Señor siempre ha llamado a sus hijos, ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre, nos ha llamado, nos ha atraído a Él. Sin embargo, a veces se nos olvida ¿para qué el Señor nos ha llamado? En la confusión que les decía anteriormente que tenemos con respecto a que nuestro llamado debería ser grande. Recuerdo que hubo un tiempo en mi vida puntualmente que la gente se me acercaba y me decía: Dios te ha llamado para predicar en estadios, Dios te ha llamado para que llenes grandes templos, Dios te ha llamado para que grabes un disco, me dijeron una vez. Y entre toda la confusión que tenemos con respecto al llamado, porque creemos que es para algo así de fama y de reconocimiento, se nos olvida realmente las razones por las cuales Dios nos ha llamado. Y antes de entrar al tema de lleno, quiero hacer se podría decir un recordatorio a que el Señor nos ha llamado y que nosotros en nuestro propio espíritu no hemos podido hacer nada en contra de ese llamado. Déjeme ponerlo de otra manera. Primero que nada, nosotros no venimos al Señor porque nosotros queremos. Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto definitivamente no puede hacer nada por sí mismo. Necesita de un vivo para que haga algo. Ese vivo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hemos venido a Él porque hemos querido, no lo hemos decidido. Aún nosotros no podemos llegar a decir: cuando yo quiera voy a regresar a estar con Jesucristo. Cuando yo quiera voy a estar con Él. Cuando yo quiera voy a cambiar mi estilo de vida. No tenemos esa potestad, no tenemos esa capacidad. Necesitamos de la mano poderosa del Señor. Número 1. Y número 2, una vez que Él nos ha llamado, como dice la Biblia, el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Pero me gustaría también agregar que la gracia de nuestro Señor es totalmente irresistible. No podemos hacer nada para resistirnos a ese llamado. Si una vez Él ya puso los ojos en nosotros y nos ha llamado para ser parte de su pueblo, y nos ha escogido y nos ha predestinado para ser sus hijos, no hay nada que nosotros podamos hacer para resistirnos a ese llamado. Nuestro corazón, por muy pecaminoso que sea, se derretirá ante la gracia del Señor, ante el amor y ante su perdón. Por eso quiero iniciar con eso diciéndoles que el llamado que tenemos de parte de Dios en ninguna forma depende de nosotros, depende de nuestras propias decisiones, dependen de nuestros propios anhelos. El llamado depende única y solamente de nuestro Señor Jesucristo.
Él es quien llama, nosotros somos los que atendemos. Él es quien escoge, nosotros somos los que obedecemos. El llamado no depende de nada de nosotros, depende totalmente de Él. Él nos llamó para ser su pueblo, Él nos escogió para ser sus hijos y Él nos hace perseverar en medio de Él. La perseverancia en Él ni siquiera depende de nosotros. La perseverancia en el Señor depende de Él mismo. Él nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha lavado, nos ha limpiado y Él nos hace perseverar en Él hasta el día en que nos llame a su presencia y vayamos con Él a la tierra celestial. Así que pues, hermanos, vamos a ver hoy 7 cosas para las cuales el Señor nos ha llamado. Si tú estás con la confusión en tu vida de que el ministerio, ¿qué hago? Pues bueno, aquí hay 7 cosas que tú puedes tener en tu mente y en tu corazón en el momento que tú creas que se te ha olvidado o que el Señor se ha olvidado del llamado que te dio. Aquí hay 7 cosas que debes recordar. La primera cosa, podríamos decir, mejor dicho, la primera razón de nuestro llamado es que Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Quiero que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer los versos 9 y 10 y vamos a ver el primer llamado o la primera, digamos, faceta de este llamado, del llamado de Dios a nuestras vidas. Verso 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a parar ahí un rato y vamos a leer el verso 10 después y vamos a leer el verso 8 también más adelante. El primer llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas, o la primera faceta del llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas, es llamarnos de las tinieblas en las cuales nacimos, en las tinieblas en las cuales crecimos, en las tinieblas en las cuales hemos morado gracias a nuestra naturaleza pecaminosa, gracias a nuestro corazón caído. Él nos ha llamado de esa oscuridad a su luz admirable. Y ojo, ahí no está diciendo el verso 9 que Él nos ha llamado a la luz admirable o que Él nos ha llamado a ser nosotros la luz admirable. Nosotros hemos llamado a su luz admirable porque Él es nuestra luz. Si deberíamos utilizar algún ejemplo de algo que nosotros conocemos para explicar el tema de la luz en nuestras vidas, yo podría decir que nosotros somos como la luna. La luna es un ser celestial, es algo que está en el cielo, que simple y sencillamente refleja la luz de otro astro más grande. Así es nuestra vida. Por mucho que nosotros querramos entender que somos la luz del mundo, que somos la sal del mundo, nuestra luz y nuestro sabor no proviene de qué tan buenos seamos o de lo que nosotros hagamos. Nuestra luz y nuestro sabor proviene de la fuente de luz más grande, de la fuente de sabor más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos movidos primeramente de la oscuridad a su luz admirable para nosotros reflejar esa luz a los demás. Sin embargo, no voy a centrarme en el reflejo, voy a centrarme en la mera acción del Señor de sacarnos del pecado y de llevarnos hacia Él siendo Él nuestra luz admirable. Él nos ha hecho su pueblo, como dice el verso 9, que hemos sido un linaje escogido. Óiganlo bien acá. Aquí no está diciendo que nosotros somos los patriarcas escogidos que iniciamos un linaje. Aquí está diciendo que nosotros, sin importar nuestro padre, sin importar nuestros antecesores, sin importar de dónde hemos provenido, somos un linaje que Él ha escogido.
Somos el real sacerdocio. Y si ustedes se recuerdan de los sacerdotes en el libro de Éxodo, de Levítico y de Números, los sacerdotes eran escogidos para estar y para ministrar en el lugar santo y en el lugar santísimo al Señor. Así que nosotros somos sacerdotes delante de Él. Somos naciones, somos la nación santa de Dios. Somos los escogidos de Dios. Vuelvo a hacer hincapié en el término santo. Recuérdense, hermanos, que la palabra santo no se refiere puntualmente a alguien que hace cosas buenas. La palabra santo acá se refiere a alguien que ha sido escogido para estar separado, para estar apartado, para no copiar las costumbres, las tradiciones de donde ha sido sacado. Nosotros hemos sido sacados de la oscuridad a su luz admirable para que nosotros no repliquemos los comportamientos de la oscuridad de la cual fuimos sacados. Somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Él nos ha adquirido con su sangre. Somos posesión de Dios. Y con esto quiero que vayamos al verso 8. Vamos a irnos unos pasos atrás. Y en el verso 8, el apóstol Pedro dice, si ustedes ven acá, dice en el verso 8, pues ellos, hablando de quienes no han sido escogidos, de quienes no son linaje escogido, ni real sacerdocio, ni nación santa, es decir, a los que no tienen a Cristo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y no solamente, yo lo pongo aquí en mis notas, nosotros ya no tropezamos no solo porque seamos obedientes a la palabra, sino porque sencillamente ya no estamos en la oscuridad. El que está en la oscuridad tropieza a cada rato. Nosotros ya hemos sido movidos a la luz, ya podemos ver con claridad lo que está sucediendo. Así que el primer llamado que tenemos es un llamado hacia su luz admirable para que con claridad veamos nuestros pasos en nuestro andar, para que con claridad veamos por dónde vayamos y que ya no tropecemos como lo hacen o como lo hacíamos cuando estaba en la oscuridad. Y hay una parte acá en el verso 9 que me llama bastante la atención, que es para el final de ese verso, dice que para ello estaban ellos destinados. Es una parte muy importante, porque nosotros no somos como ellos que tropezaban, porque nosotros no estamos destinados para tropezar. Nosotros hemos sido llamados a su luz admirable. No estamos destinados a su luz, estamos destinados para su luz, mejor dicho. Esto me recuerda el el libro de Efesios capítulo 2, versos 9 y 10, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Es que todo nuestro andar, toda nuestra obediencia, todas nuestras obras, todas nuestras acciones ya están predichas por el Señor. Ya hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo. El salmista dice en el Salmo 136, ninguna de las cosas que estaban escritas en tu libro han faltado, todas se han cumplido. Es que ya estábamos destinados a ser llamados a su luz admirable. Esa parte me impresiona bastante. Él ya había escogido, Él ya había predestinado, Él ya estaba dispuesto a llamarnos a su luz admirable. En el versículo 10 ya el apóstol Pedro dice entonces, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Gloria a Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces el llamado de Dios hacia su luz admirable no solamente significa que nos llamó y aquí voy. El llamado a su luz admirable tiene dos implicaciones, al menos las que vemos en este verso 10. Uno, que hemos recibido misericordia. Y queridos hermanos, gloria a Dios por la misericordia de Dios, porque cuando debimos haber recibido lo que nos merecíamos, cuando debimos haber recibido la justicia de Dios, recibimos su misericordia. Gloria a Dios por nuestro Dios misericordioso.
Y la segunda cosa que está implícita en el llamado es que ahora ya somos pueblo. Antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Esta parte me llama mucho la atención, sobre todo con estas tendencias judaizantes que hay ahora dentro de la iglesia. No quiero meterme en ese camino, pero se los pongo para que reflexionen un poco. Ya no hay necesidad de convertirse en ninguna nación física para ser pueblo. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él ha tenido de nosotros misericordia y ahora somos su pueblo. Interesante. Seguimos entonces en el segundo punto. Él nos ha llamado a la libertad. Esta parte quizá podría llamar mucho la atención, sobre todo ahora que está tan de moda hablar que la libertad y que la libertad de nosotros y con el tema de lo del COVID, que sí que están violando nuestras libertades, que el pasaporte de vacunación y la libertad se convirtió en una palabra quizá bastante trillada, pero para los hijos de Dios, la libertad es un destino hacia donde el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado hacia la libertad en nuestras vidas. Y tengo una frase por acá que me gustaría mucho compartirla más adelante. Pero antes quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 5 y verso 13. Gálatas capítulo 5 y verso 13 dicen: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. En la primera parte, el Señor nos ha llamado de la oscuridad a la luz admirable que es el Señor Jesucristo. Él nos ha librado del pecado, nos ha sacado del pecado. Y en la segunda parte, el apóstol Pablo nos está explicando que el llamado que tenemos es un llamado donde nos está liberando del legalismo y del moralismo que podemos vivir dentro del cristianismo. Déjeme explicar esto un poco mejor. Cuando leemos la Biblia y leemos cualquier parte de la Biblia, es menester que nos propongamos también enterarnos acerca del contexto de lo que estamos leyendo. ¿A quién fue dirigido lo que estamos leyendo primeramente? Y también entender todo el contexto histórico, el contexto cultural de lo que rodea lo que estamos leyendo. Y como tal me he dado la tarea de investigar un poco y de decirles que la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia es una carta en donde el apóstol Pablo le está diciendo a los gálatas: miren, por favor, ustedes ya son libres, no necesitan hacer nada más para ser salvos. Solamente necesitan la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque los gálatas estaban siendo atacados en ese entonces por corrientes judaizantes dentro de la iglesia. Les estaban diciendo que la fe no era la fe no era suficiente. Ellos necesitaban hacer algo más. Algunos de la iglesia de Gálatas incluso llegaron hasta circuncidarse, porque estas corrientes le estaba agregando algo más al evangelio de Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice a los gálatas: miren, ustedes ya fueron llamados a la libertad. Por favor, no necesitan agregarle nada más a su fe. La fe es suficiente para la vida que ustedes tienen que tener. Pero Pablo les hace una salvedad: no utilicen la libertad como pretexto para la carne. Es decir, no voy a andar yo haciendo cosas diciendo: ya el Señor me salvó y la fe es necesaria. Voy a hacer todo esto en la calle, voy a ir por allá donde no debo, voy a hacer lo que no tengo que hacer, voy a dar un mal testimonio, voy a dar un mal ejemplo. Lo que el apóstol Pablo y el Señor nos están hablando en este versículo es que hemos sido librados del legalismo. El legalismo es algo que no debe morar en la iglesia. El legalismo y el moralismo se han metido tanto dentro de la iglesia que algunos creemos que hay ciertos pecados que no debemos hacer, pero si hacemos los otros, estamos bien, ¿verdad? Y ese moralismo que tiene el mundo de decir: yo no violo, yo no robo, yo no mato, yo soy una buena persona. Eso es lo que de lo cual el Señor nos ha librado. A esa libertad es a la cual Él nos ha llevado, a que nuestra salvación, nuestro llamado, no depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos.
Si tú te quieres vestir de una manera obviamente decorosa, hazlo. Vístete con la ropa que te gusta. Si te gusta el deporte y quieres practicar el deporte, si te gusta algún hobby y quieres practicarlo, hazlo. Tienes toda la libertad. A libertad fuiste llamado, pero no lo uses como excusa para la carne, como pretexto para la carne. Nadie te puede decir que tu fe es inválida si haces X, Y o Z, o que tu fe es inválida si no haces X, Y o Z. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Fuimos llamados a una vida en donde mis obras no necesitan ser agregadas a la fe. Fuimos llamados hacia nuestro Redentor único y suficiente, que es el Señor Jesucristo. Aquí tengo la frase. Hemos sido libres del cumplimiento para ser esclavos de la obediencia. Es algo quizá, no sé, sonará un poco paradójico, pero hemos sido libres de una vida en donde tenemos que vivir cumpliendo, a una vida en donde por amor soy esclavo a una obediencia que quiero hacer lo que yo quiero hacer porque quiero agradar a Dios. Esta semana estudiábamos en el libro de Lucas la parábola del Señor Jesucristo cuando él cuenta que hay un fariseo y un recaudador de impuestos en la iglesia, y el fariseo está orando, está diciendo: Señor, te agradezco que yo no soy como los pecadores, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que tengo. Cuando la ley era clara y decía que había que hacer por lo menos 1 o 2 ayunos al año, este fariseo había incrementado tanto legalismo a su vida cristiana que era esclavo del cumplimiento. Y de ese cumplimiento es que el Señor nos ha llamado a ser libres. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer para tomar ese llamado. Solamente tener fe en nuestro Redentor. Y si tú tienes que venir a Dios como estás, ven como estás. No hay nada que debas hacer en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo. Ven como estás. El que va a hacer toda la obra en tu vida es Él. Lo único que tienes que tener es fe. Si Él te ha llamado a libertad, ven al Redentor. Ven hacia Él. Acércate al Redentor, porque para eso fuiste llamado. Y estoy seguro que el día en que el Señor te llame para la libertad que Él quiere darte, no podrás resistirte y dirás: heme aquí, aquí estoy. Como algunos de nosotros ya lo hemos hecho. Me muevo un poquito y vamos al siguiente punto. Como el punto número 3, tenemos que Él nos ha llamado a la paz. Y para eso quiero pedirles que abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 y verso 15. Ahora, tomando en cuenta lo que habíamos dicho de la carta de los Gálatas, hablando del contexto sobre el cual la carta a los Corintios se escribió, el apóstol Pablo introduce este versículo en un tema que tiene mucho que ver con las relaciones, y es el tema del matrimonio. El apóstol Pablo está hablando quizá de la relación más compleja que existe, que es el matrimonio. Y cuando digo compleja, no me recuerdo a complicada. No me refiero a complicada, me refiero a que es una relación que tiene demasiadas complejidades intrínsecas. Y el apóstol Pablo da este verso con respecto al matrimonio que puede ser aplicable también con respecto a cualquier otra relación que no es tan complicada como la del matrimonio. El versículo 15, capítulo 7, verso 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Lo que el apóstol Pablo estaba dando aquí era un consejo con respecto al divorcio. Si hay alguna persona que es creyente, que está casada con una persona que no es creyente, y el no creyente se quiere separar, pues entonces que se separe, es lo que Pablo está diciendo. El creyente no debería estar haciendo relajo por nada, porque el llamado que el creyente tiene es a vivir en paz. Y cuando hablamos a vivir en paz, hablamos a tener una vida sin conflictos, por ejemplo.
a tener una vida en donde el perdón es parte constante de nuestra vida. Y no solo para pedirlo, sino también para darlo. Para perdonar a quienes nos han ofendido y para pedirle perdón a quienes hemos ofendido. Me ha tocado de manera muy difícil pedir perdón cuando yo he sido el ofendido. Y me ha tocado también de manera muy difícil brindar el perdón cuando he sido yo también el ofendido. Sin embargo, es a eso a lo que el Señor nos llama. El Señor nos ha llamado a que tengamos una vida en paz, en amor, sin ver mi bien propio, sino que vea el bien ajeno. El bien de la persona que tengo enfrente, ya sea que sea mi esposa, que sea mi hija, que sea mis padres, que sea mi vecino, que sea el motorista que se me atraviesa o el peatón o el otro carro. Debo vivir una vida en paz. Hasta acá hemos hablado cómo el Señor nos ha llamado a diferentes cosas. Pero también podemos ver en cada uno de esos matices, podemos ver reflejado el carácter de Cristo y podemos ver a Cristo. Por ejemplo, Él nos ha llamado de la oscuridad a la luz, siendo Él nuestra luz. Es decir, que Él nos ha llamado de donde quiera que estemos hacia Él mismo. Él nos ha llamado a la libertad, siendo Él nuestro Redentor. Es decir, que el que paga el acto de redimir es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Él nos llama a la paz, siendo Él nuestra paz. Él es el príncipe de paz, dice el profeta Isaías. Todo el que está en Cristo tiene una vida de paz. Si tú no tienes paz, ni contigo mismo, ni en tus momentos estando a solas, no puedes tener paz. Es muy probable que no tengas a Cristo. Ven a Cristo. Él te ha llamado hacia una vida en paz. Él te ha llamado a que la paz forme parte de tu vida. En las mañanas me toca ir a dejar a mi hija al colegio en algunos días de la semana y cuando pues salimos a tiempo, escucho una radio que quizás no sea la mejor radio cristiana, porque a algunos les ha de parecer aburrida. Escucho la radio cultural, la radio TGN. Y esta semana escuchaba uno de los himnos que más me ha gustado, que yo se lo escuché por primera vez a Marcos Witt, pero escuchando la radio cultural aprendí que el himno no era de él, aprendí que el himno era un poquito viejito. Y habla acerca de la paz. Y me gusta el himno porque explica en nuestras propias palabras qué es la paz para nosotros. Y el canto dice que en el fondo de mi alma hay una dulce quietud y que inunda todo mi ser. Es una calma, dice el canto, tan infinita que solo los santos podrán comprender. Y el canto dice: paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Él es nuestra paz. Me acuerdo también de otro canto que me gusta mucho, que cantábamos, que dice que Él es nuestra paz y que echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Él es mi paz. Él nos ha llamado a poner nuestra confianza en Él. Él nos ha llamado a acudir a Él. Él nos ha llamado a que la paz primeramente sea un beneficio vertical, pero también a que la paz sea un beneficio horizontal con nuestro prójimo. No solamente que jactemos nuestra vida de que digamos yo tengo paz en medio de la tormenta, en medio de la escasez, pero estamos siempre en conflicto con nuestro vecino. Si Él es nuestra paz, una vez más, como hablábamos al principio, como la luna, yo debería reflejar esa paz con mi prójimo y vivir en paz. Él nos ha llamado a vivir en paz, a nuestra paz, que es el Señor Jesucristo. También Él nos ha llamado a la santidad. Esto es algo que se nos ha olvidado mucho.
creemos que Él nos ha llamado. Yo no soy muy fanático de las prédicas que siempre están diciéndote que Él tiene un plan perfecto para ti, que te ha llamado a cosas grandes, que eres cabeza y que eres no cola, y dejamos la santidad por detrás. Pero hoy quiero decirte que Él nos ha llamado a la santidad. La primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 7 dice: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y véanlo acá, él no está diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo que nos está llamando a perfección, sino que nos está llamando a santificación. Estamos hablando entonces que Él nos está llamando a un proceso donde somos separados para Él, donde estamos apartados para Él, en donde no tenemos las costumbres de quienes nos rodean. Él no nos ha llamado que vivamos una vida perfecta y que andemos dentro de una burbuja sin tocar nada porque vamos a volvernos inmundos. Ya pasó ese tiempo. Pasó el tiempo en el que para acercarnos a Él teníamos que entrar al lugar santísimo con una pita amarradas en la cintura y con campanillas en nuestra túnica por aquello de que nuestra propia inmundicia nos mate en su presencia. Ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya quedó atrás, el velo ha sido roto. No hemos sido llamados a una vida de perfección, pero sí a una vida de santificación constante, día y noche. Recordar que soy apartado para Él, recordar que Él me ha llamado y que no me he podido resistir y que soy suyo. Como el Señor le dijo al salmista, al rey David, cuando le quería hacer una casa, el Señor le dice a David: yo te haré una casa a ti, en donde yo pondré mi nombre, pero el que me haga una casa a mí será tu hijo. Yo seré para él su Dios y él será para mí mi hijo. Ya hemos sido apartados para Él. Él será nuestro Dios y nosotros seremos para Él su hijo. Ya no podemos andar por la vida siendo impuros. Y algo que quiero recalcar en este punto es que la pureza antes, la pureza cuando hablamos de Levítico, de Números y de Éxodo, hay demasiada sangre involucrada, demasiada sangre. ¿Se recuerdan? Se los he dicho, sacrificio de pureza, sacrificio de expiación, sacrificio de limpieza. Yo recuerdo que había leyes de inmundicia, como por ejemplo, si hay un animal muerto en el camino y lo tocas, eres inmundo, tienes que guardarte tantos días. Si tu esposa acaba de dar a luz y la esposa está inmunda, tiene que guardarse tanto tiempo. La pureza antes involucraba demasiado rito, involucraba demasiado tiempo. La pureza antes involucraba demasiado sacrificio, demasiada sangre. La pureza ahora requiere el único sacrificio suficiente: nuestro Señor Jesucristo. Él nos está llamando a la santidad y la santidad nada más proviene de Él. Gloria a Dios. Respecto a la santidad de nuestro Señor Jesucristo, R.C. Sproul tiene una frase maravillosa. R.C. Sproul dice que en la Biblia no se menciona que Dios sea amor, amor y amor, o que sea misericordia, misericordia, misericordia. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Él nos ha llamado hacia Él mismo para que seamos santos. Él es nuestra santidad. Él es el que nos apartó. Él es el que nos escogió. Él es el que nos señaló. Él es el que nos marcó. Como aquella mujer en el libro de Cantares dice: Él ha puesto su manto sobre mí. Él es nuestra santidad. Nos ha llamado a vivir una vida de pureza a través de Él. No podemos hacerlo solamente por nuestras propias manos. Así como el llamado es irresistible, así como el llamado es irresistible y no depende de nada de nosotros, así también la santidad no depende de nada de nosotros, de nada de que podamos hacer. Punto número 5.
Él nos ha llamado a vivir de una forma digna. Y para esto quiero pedirles que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 1 dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. No hay mucho que decir en este sentido, pero todo lo que más debemos decir está en los siguientes versos. Él nos ha llamado a que tengamos un buen comportamiento. Él nos ha llamado a que demos el buen ejemplo a las generaciones venideras. Él nos ha llamado a que vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Él nos ha llamado a que vivamos, como dice el versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre. Que vivan con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¡Wow! ¡Qué duro! Que vivan esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él nos ha llamado a una vida en donde tenemos que humillar un poquito y bajar la cabeza. Él nos ha llamado a una vida de la manera en que el Señor Jesucristo vivió. Él nos ha llamado a que seamos como Él es. Él es nuestro ejemplo de una vida digna. Siempre he pensado que a veces la gente se aprovecha de que uno es cristiano. ¿No es cierto? La gente dice cosas y esperan que uno no se enoje, porque uno tiene que poner la otra mejilla. Siempre he pensado que eso es algo difícil para mí, sobre todo que tengo un carácter volátil, que soy un poco impertinente con mi carácter y con mi temperamento. Siempre he pensado de que, y a veces me ocurre en la cabeza decir que cree que porque soy cristiano me voy a dejar. ¿Qué creen que debe suceder? El Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de que si quieres vivir una vida digna y agradar al Señor, debe ser manso, debe ser humilde, soportándonos los unos a los otros con amor. Hace varias semanas que me tocó predicar acá también, yo les preguntaba, ¿les cae mal a alguien? ¿Hay alguien que les molesta? ¿Se acuerdan de ese hermanito, de esa hermanita que cuando la ven les molesta, de esa persona que cuando la tienen enfrente no la soportan? Pues esa persona funciona para la santificación de tu vida. Y lo mismo sucede acá. Esa persona sirve para que podamos tener una vida de manera digna de la vocación por la que hemos sido llamados. Y esa vocación, ¿de quién creen que viene? De nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro máximo estándar. De hecho, el apóstol Pablo dice que es la altura del hombre perfecto, de la estatura del hombre perfecto proviene de Él. Él nos ha llamado a ser como Él. ¿Se dan cuenta? Todo el llamado gira en torno a Él. Él hace el llamado para que seamos como Él. Cualquiera dirá, ¿qué le sucede a Dios? Quiere llevarse toda la gloria. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Amén, toda la gloria es de Él. En nuestra santidad, en nuestra libertad, en nuestra paz. En nuestra luz, en nuestra vida digna, Él es el único que merece la gloria. Parte número 6, Él nos ha llamado a una misma esperanza. Vean el versículo 4 de Efesios 4 también, que estamos leyendo. Versículo 4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Él nos ha llamado a una esperanza. El cristiano no puede perseverar en Él si no tiene esperanza. Cristiano que no tiene esperanza en su Señor Jesucristo es un cristiano que no es cristiano, déjenme decirle. El que no espera, el que no tiene esperanza en Él, el que no confía en Él, Él nos ha llamado a que confiemos en Él. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos ha llamado a que confiemos en Él? Versículo 5. Que tengamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Él nos ha llamado a que confiemos en Él. Nos ha llamado a que tengamos confianza. Tendrás confianza porque hay esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra confianza. Fuimos llamados a Él mismo. Gloria a Dios. No quiero tardarme más, ya voy a terminar. Quiero que vengan conmigo a 1 Timoteo capítulo 6.
y verso 12. Está un poquito adelante. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta y le dice, vamos a leer el 11 también para tener un poco el contexto. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Él nos ha llamado a una vida eterna. Gloria a Dios. Su llamado es un llamado que trasciende más allá de lo terrenal y de lo físico. Es un llamado que va más allá incluso de la muerte. Es un llamado que permanece. Es un llamado que cuando tú y yo ya no tengamos un cuerpo terrenal, nuestra alma y nuestro espíritu va a responder a ese llamado, porque ese llamado aún llega hasta lo más profundo de donde se encuentre nuestro espíritu y nuestra alma, como le pasó a Lázaro en lo más profundo, no de la tumba, sino de donde Lázaro se encontraba. Escuchó la voz que le dijo, Lázaro, ven fuera. Un llamado que trascendió lo terrenal, que trascendió la muerte y llegó hasta donde Lázaro estaba y lo trajo afuera, no solo de la tumba física, sino también lo trajo de la propia muerte. Es un llamado que nos lleva hacia nuestro regalo final, hacia nuestro regalo eterno, hacia nuestra corona incorruptible, hacia nuestra ciudad con calles de oro y con mar de cristal. Es un llamado que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, glorificado en su santo trono. Es un llamado que nos lleva a perseverar en Él, a mantenernos, como dice el libro de Apocalipsis, a todo el que venciere, y a todo el que venciere, y a todo el que venciere, y a todo el que venciere. Ese llamado es el que nos motiva a vencer, a perseverar en Él, a alcanzar y a correr la buena carrera de la fe, a pelear la buena batalla de la fe. Es un llamado que nos motiva a ya no seguir prestándole atención a lo terrenal, a echar mano de lo eterno. Lo terrenal ya no significa nada cuando tienes a Cristo, porque tienes un llamado a perseverar en Él, a buscarle a Él en lo eterno, a buscarle a Él en lo que realmente vale. El Señor Jesucristo dice, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo pero pierde su alma? Echar mano a la vida eterna significa perseverar en Él, buscarle a Él, alcanzarle a Él, anhelarle a Él, tener ganas de estar con Él, de buscarle, de encontrarle, como aquella mujer que se levanta en la madrugada, en paños menores, quizá, no sé, en pijama, y pregunta en medio de la ciudad, ¿han visto al que ama mi alma? Lo necesita esa mujer, y nuestra alma también necesita perseverar en el Señor Jesucristo, tener el hambre por Él, tener el deseo por Él, tener esa necesidad que nos da hasta dolor físico de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha llamado a echar mano de Él, de tener necesidad de Él, de buscarle y de perseverar en Él. Todos los llamados que Él hace apuntan hacia Él, si ustedes se han dado cuenta. No puedo decirte que Él te ha llamado a algo que esté fuera de Él. Si tú crees que tu llamado está en algo que es fuera de Él, ese no es un llamado de Dios. Todo llamado de Dios apunta hacia Él. Si Él te atrajo hacia Él, hacia su paz, hacia su luz, hacia su santidad, hacia su libertad. Él te ha llamado hacia la vida digna, hacia su ejemplo, hacia su esperanza. Él te ha llamado hacia su vida eterna. Él te ha llamado para que le conozcas, le busques, le anheles y que confíes en Él. Nuestro llamado entonces, queridos hermanos, como conclusión, apunta para que nosotros vayamos hacia Él, le demos gloria
y que le demos gloria a Él solamente. No hay nada en este llamado que sea beneficioso para nosotros. No hay nada en este llamado que apunte hacia nosotros. No hay nada en este llamado que agrande nuestros corazones y nos envanezca y nos eleve como que si nosotros fuéramos el objeto de la gloria. No hay nada en su llamado que apunte hacia nuestras buenas acciones. No hay nada en su llamado que apunte hacia nuestro buen comportamiento. No hay nada en su llamado que apunte hacia nuestras capacidades, aptitudes, intelecto, conocimiento, habilidades. No hay nada en su llamado que apunte hacia nada de nosotros. Todo en su llamado apunta hacia Él y a darle la gloria a Él solamente. Así que obedezcamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo y seamos fieles a su llamado. Quiero terminar este momento orando. Cierra tus ojos y dile: Señor, he escuchado tu voz, pero no quiero confundirme. Sabes que la Biblia habla de mucha gente a las cuales Dios llamó, pero hay un llamado que en lo particular a mí me llama la atención, y es el llamado de Dios a Samuel. Samuel era un niño que vivía en el templo y no conocía la voz de Dios. Dios le habló varias veces y siempre se equivocaba pensando que quien le llamaba era Elí. Y así nos pasa. Dios nos ha estado llamando y nos ha estado moviendo hacia cosas, y nosotros equivocadamente confundimos ese llamado hacia otras cosas. Vamos hacia situaciones y cosas que no están de acuerdo con el llamado. Sin embargo, el profeta Elí le hace a Samuel la recomendación: la próxima vez que escuches el llamado, dile: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Samuel no entendía, Samuel no sabía qué es lo que Elí le estaba diciendo, y Samuel se va a dormir. Y una vez más el Señor lo llama y Samuel hace lo que Elí le dice. Ahora, hay muchas cosas que decir con respecto a Elí. Elí era un sacerdote permisivo, sus hijos eran unos hijos desgraciados, discúlpeme la palabra, pero Elí era un sacerdote, un hombre perverso, así como soy yo. Pero hoy, como Elí, yo les estoy diciendo: cuando escuches el llamado de Dios, dile: habla, Señor, porque tu siervo oye. No dejes que el llamado se pase. No dejes que el llamado se vaya. Yo me pregunto qué hubiera pasado si esa noche Elí no le dice eso a Samuel y Samuel no le responde así a Dios. ¿Será que Dios habría llamado a Samuel por una segunda noche? ¿Será que le habría dado una oportunidad más? No lo sé. Lo que sí sé es que Samuel, cuando Dios lo llamó, a pesar de haberse confundido varias veces, aprovechó el llamado, atendió el llamado y obedeció. Y Dios le da una palabra a Samuel. Yo les invito a que lean ese capítulo, está en el primer libro de Samuel. Dios le da una palabra a Samuel tan grande con respecto a Elí, con respecto a los reyes de Israel. Y eso solamente me demuestra lo importante que es atender el llamado de Dios. Por eso me recordaba de esto. Yo sé que te pedí que cerraras tus ojos para orar, pero ahora sí voy a orar. Y solo te pido que hagas como el profeta Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el evangelio, agradecemos por tu obra redentora, agradecemos todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Si no fuera por ti, no estaríamos aquí. Si no fuera por lo que tú haces, no estaríamos en donde estamos, Señor. Muchas gracias. Porque es por ti que hoy podemos estar acá sentados, parados, escuchando tu palabra, Señor. Podemos estar cómodamente en nuestras casas oyendo más de ti. Es por ti, Señor, que hoy estamos cerca de ti. Agradecemos ese llamado que nos has hecho. Agradecemos que has sido fiel para con nosotros, que has sido bueno, que has sido misericordioso. Y hoy, Señor, clamamos que nos ayudes
con ese llamado. No podemos solos, pero hoy hemos aprendido que ese llamado apunta a ti. Y hoy queremos decir como el profeta Samuel: Señor, llámanos, habla porque tu siervo escucha. No queremos dejar pasar la oportunidad de perdernos ese llamado. No queremos, Señor, perdernos tu llamado. Queremos escucharlo, queremos obedecerlo y queremos serle fiel a ese llamado que tú estás haciendo en nuestras vidas. Sé que muchos de nosotros hemos oído el llamado de una manera leve, Señor, con palabras suaves, como una brisa, Señor, que acaricia nuestro rostro. Y así hemos obedecido, pero también habemos otros, Padre, que a esa brisa no le hemos prestado atención ni hemos obedecido. Y hemos llegado al punto de que tu llamado se ha convertido en un huracán, se ha convertido en un aluvión, y solamente de esa manera obedecemos tu llamado. Yo te pido, Señor, que no permitas llegar hasta ese punto. Permítenos, Señor, darnos cuenta antes de llegar hacia ese momento y que podamos obedecer tu llamado cuando todavía es una brisa calma, cuando todavía es un fuego cálido, cuando todavía es una lluvia fresca y no cuando es un incendio devorador o una inundación, un huracán, Señor. Permítenos atender a tu llamado en este momento. Permítenos obedecerte, permítenos serte fiel, permítenos conocerte más. Permítenos, Señor, estar cerca de ti. Perdona nuestras mentes y nuestros corazones humanos, Señor, nuestra visibilidad miope que tenemos de solo ver lo que nos afecta terrenalmente. Perdónanos, Padre, y te pedimos que cambies nuestra mente conforme a tu palabra, que cambies nuestra visión, Señor, y que podamos verte a ti, y que podamos verte a ti como nuestra necesidad primera. Te pido por mis hermanos, bendíceles, guárdales, provéeles lo necesario para su vida, Señor. Te pido por esta congregación que tú la levantes más y más para darte gloria, para darte honra, y que tu evangelio no cese de ser predicado en este lugar, Padre bendito. Te amamos y te pedimos por nuestro planeta, Señor, que cada día está más mal por los países en conflicto, Señor. Te pedimos por la gente en necesidad, Señor, en escasez. También te pedimos por la gente que está librando una batalla contra alguna enfermedad. También te pedimos, Señor. Te amamos, Cristo Jesús. Te bendecimos. Tuya es la gloria en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digna de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser.
Solo tú eres digno. Eres asombroso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Llena todo este lugar. Sopla Espíritu Santo. Llena todo este lugar. Sopla Espíritu Santo. Ven y llena este lugar. Llena mi ser, Señor. Derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene